No iré si la gloria no me ha de seguir, porque ya estoy en el caso de perder el camino de la vida o de seguir siempre el de la gloria. El fruto de 11 años no lo quiero perder con una afrenta, ni quiero que San Martín me vea, si no es como corresponde al hijo predilecto. Repito que mande usted todo lo que tenga al sur, para que allí se forme lo que se llama un ejército libertador. Volvemos nuevamente por segunda vez al año 1820, cuando la Gran Colombia acababa de nacer a las orillas del río Orinoco en Venezuela, luego de que los patriotas cruzaran la cordillera de los Andes para tomar Bogotá tras la batalla de Boyacá. Pero aún faltaba liberar toda la costa caribeña neogranadina, la costa venezolana desde Maracaibo hasta Cumaná, sin contar a Barcelona que ya estaba tomada por los patriotas, y todas las zonas que en ese entonces comprendían la Real Audiencia de Quito, es decir, Maca, Jaén, Maynas, Quijos, Guayaquil, Quito y Popayán, siendo las más importantes las últimas tres. De Guayaquil ya hablamos en el video anterior, así que aquí vamos a centrarnos en Quito y Pasto. Pero no está de más señalar una cosa bastante importante, y es que estas campañas no empezaron porque sí, sino porque el 9 de octubre de 1820, una revolución dirigida por los venezolanos León de Febres Cordero y Luis Urdaneta tomó la ciudad de Guayaquil para los patriotas, conformando la provincia entera como un nuevo estado independiente que cambiaría la dirección de la guerra en las latitudes ecuatoriales. Hoy uno ve la gesta heroica de Bolívar como algo que parecía sujeto solamente a la voluntad de un único hombre, pero la verdad es que no. Bolívar no podía ir por ahí liberando los pueblos que él quisiera, tenía que responder directamente al Congreso, y estando en campaña, al vicepresidente, que en ese momento era un hombre llamado Francisco de Paula Santander, a quien Bolívar escribió de esta manera: hay un buen comercio entre usted y yo. Usted me manda especies y yo le mando esperanzas. Pensemos un poco lo que usted me da y lo que yo le envío. ¿Cree usted que la paz se puede comprar con 60.000 hombres? ¿Cree usted que la gloria de la libertad se puede comprar con las minas de Cundinamarca? Pues esta es mi remisión de hoy. Vea usted si tengo buen humor. La cosa es que Santander, antes de ser militar, era abogado, y no cualquier abogado, sino uno bastante leguleyo, como toda la élite bogotana del momento. Llevar la guerra hasta Perú empezaba a verse como algo necesario dentro del bando patriota. Si Lima no caía, si el poder real hubiese tenido una base para poder fortalecerse en América, los estados independientes se arriesgaban a desaparecer, y esto no es nada nuevo. Algo bastante parecido dejó escrito Bolívar en el Manifiesto de Cartagena en el lejano año de 1812, donde entre otras cosas se explicaba los riesgos de haber permitido que Maracaibo, Coro y Guayana se mantuviesen realistas durante la Primera República de Venezuela. El detalle es que para llevar la guerra más lejos, Bolívar iba a necesitar más hombres, ergo más dinero, cosa que ni Santander ni los círculos más influyentes de Bogotá estaban dispuestos a darle. Y dije Bogotá porque la capital se movió para allá en 1820 temporalmente mientras se liberaba Bahía Honda, el lugar en La Guajira donde Bolívar pensaba construir desde cero una nueva capital llamada Colombo, tal y como lo plasmó en la Carta de Jamaica también hacía varios años. ¿Por qué se movió temporalmente la capital a Bogotá y no se dejó en Angostura? Básicamente porque tenía más dinero, y bueno, me imagino que también el hecho de estar entre montañas le hacía mucho más difícil de tomar que Angostura, que estaba literalmente en la angostura de un río. Volviendo a Bolívar, tras llegarle el llamado de ayuda por parte del gobierno de la provincia libre de Guayaquil, enviando por barco desde Buenaventura al militar irlandés José Mires, acompañado de un ejército en representación de la República de Colombia, y tras el fin abrupto del armisticio con los realistas el 28 de abril, el mes de mayo, un mes antes de la batalla que le daría a Venezuela su independencia definitiva, envió a Guayaquil a nada más y nada menos que a Antonio José de Sucre. Y en vista de que en este video será uno de los protagonistas, ya viene siendo hora de que hablemos de él. Antonio José de Sucre y Alcalá nació en Cumaná el 3 de febrero de 1795, hijo de Vicente Vito Luis Ramón de Sucre Pardo y García de Urbaneja y de María Manuela Alcalá y Sánchez. A los 7 años quedó huérfano de madre y en la adolescencia es enviado a Caracas con su padrino, el presbítero Antonio Patricio de Alcalá, para estudiar ingeniería militar en la escuela de José Mires, donde estudió álgebra, geometría, fortificación y artillería. En 1809, con tan solo 14 años, entró como cadete en la compañía de húsares nobles de Fernando VII en Cumaná, ordenada por Juan Manuel de Cajigal, un realista de quien ya hemos hablado en este canal.
El 19 de abril de 1810 estalló la revolución en Caracas que daría inicio a la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, a la que se sumaron otras 6 provincias de Venezuela, entre ellas Cumaná, cuya élite era familia de Sucre, así que ni modo, le tocó irse al bando patriota, donde le dieron el empleo de subteniente de milicias regladas de infantería con solo 15 años. En 1811 fue comandante de ingenieros en Margarita, siendo ascendido a teniente el 31 de julio de ese año. En julio del año 12 firmó el acta de una junta de guerra convocada porque Monteverde había intentado tomar Caracas. Estuvo un tiempo en el centro del país hasta que Miranda capituló y le tocó devolverse a Cumaná, donde le fue otorgado un pasaporte para irse de Venezuela, pero él prefirió refugiarse con su familia en un pueblo del Golfo de Cariaco. Pero los demás próceres orientales sí se fueron a Trinidad, donde organizaron una expedición desde el islote de Chacachacare para recuperar Venezuela, comandados por Mariño. Y cuando el Libertador de Oriente llega a Cumaná en 1813, los hermanos Sucre corren a enlistarse en sus filas, reconociéndole a Antonio José el grado de capitán y convirtiéndose en edecán de Mariño. Tras la batalla de la Victoria y el posterior fusilamiento de su hermano, los orientales se embarcaron en La Guaira dando por perdidos el centro y el occidente del país, algo con lo que Sucre no estaba muy de acuerdo. Aquí es cuando ocurre la emigración a Oriente y el incidente de Bolívar y Mariño con Bianchi llevándose el tesoro de la República, terminando ambos exiliados, uno en Cartagena y otro en las Antillas. Sucre, por su parte, se fue a la única ciudad patriota que quedaba en pie, Maturín, participando en la batalla de Urica, donde Saraza mató a Boves, y en la quinta batalla de Maturín, donde se perdió la República por segunda vez. Sucre huyó con otros patriotas hasta Guiria y de allí hasta Margarita, que seguiría en pie hasta la llegada de Morillo. Sabían que se aproximaba una expedición española, y como Arismendi tenía intenciones de capitular, Bermúdez se fue de la isla llevándose con él a Antonio José, dando vueltas por las Antillas hasta llegar a Cartagena en agosto de 1815, apenas días antes de que iniciara el asedio de Morillo a la ciudad. Aquí Sucre se destacó fortificando el castillo de la Popa mientras Sublet lo defendía, pero el asedio terminó rompiéndose a favor de los realistas el 6 de diciembre, teniendo que huir desesperadamente a las Antillas, parando en los Cayos de Haití donde ocurrió esta reunión de Bolívar, Mariño, Brión, Aurí, Piar, Bermúdez y otro montón de patriotas intentando ponerse de acuerdo para ver quién iba a mandar. En 1816 Mariño lo asciende a coronel, pero lamentablemente Sucre se iría desencantando de ese lado del ejército patriota, gracias en parte a encontronazos que tuvo con la Guardia de Honor, pero sin dudas la gota que colmó el vaso fue el congresillo de Cariaco reunido por Mariño el 8 de mayo de 1817. Para más información, ver el video de la Tercera República. Sucre abandona a Mariño y se va directamente a Guayana con Bolívar, quien lo vuelve gobernador de Guayana la Vieja y el Bajo Orinoco, mientras él estaba pendiente de agarrar a Piar para mandarlo a fusilar. Y hablando de fusilamientos, Francisco, el hermano de Sucre, fue fusilado en Cariaco en 1817 por José de Canterac, quien mucho más adelante se vería frente a frente con Sucre en Perú. Antonio José fue nombrado jefe del Estado Mayor y en 1819 el vicepresidente de Venezuela, Francisco Antonio Sea, le otorgó el grado de general de brigada, siendo ratificado por Bolívar en febrero de 1820, mismo año en que fue encargado de adquirir material de guerra en las Antillas, donde de hecho le sobró plata y la devolvió. Y lo más importante, será el representante del bando patriota en la firma del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, y así llegamos hasta la fecha donde se desarrollan los acontecimientos de este video. Y estoy seguro de que ahora, con todo lo que les conté, les encantaría ver a Sucre en acción en su primera campaña estando él solo a cargo, pero ahora nos vamos a mover a Pasto. Cuando los patriotas derrotaron a los realistas en Bogotá en agosto de 1819, el virrey Sámano huyó a Cartagena. Varios soldados realistas buscaron refugio en Popayán y el Alto Cauca, desde donde fueron auxiliados por Quito, donde se encontraba el capitán general Aymerich. Joaquín París Ricaurte tomó Popayán el 23 de octubre de 1819, dejando a cargo a un coronel llamado Antonio Obando, a quien espero que recuerden bien porque será importante para nuestra historia. El coronel realista Sebastián de la Calzada recuperó la ciudad el 24 de enero de 1820, pero el 6 de junio del mismo año un ataque de Juan Manuel Valdés y José Mírez lo obligó a retirarse de Popayán para refugiarse en Pasto.
ataque en donde participó el batallón Albión, que un año después estaría presente en Carabobo. Desde Popayán salió lo que podría considerarse el primer antecedente de una campaña contra Pasto, cuando Juan Manuel Valdés decidió atacar la ciudad con 2000 hombres sin ningún éxito, sufriendo un duro revés en la batalla de Genoya el 2 de febrero de 1821, donde los pastusos le mataron a más de 200 hombres y tomaron más de 100 prisioneros, siendo salvado Valdés de la aniquilación total gracias al armisticio de Trujillo. Roto el armisticio, Pedro León Torres reemplazó a Valdés en Popayán e intentó avanzar hacia Pasto con más de 1000 hombres, pero entre las enfermedades tropicales propias de la zona y los guerrilleros realistas, el ejército fue diezmado prácticamente sin combatir, viéndose obligado a volver a Popayán para agosto, ciudad que además terminó siendo tomada por los realistas. Pasto es una ciudad situada entre grandes montañas que a su vez están atravesadas por ríos caudalosos y además tiene un volcán al oeste. No era una ciudad precisamente fácil de tomar, debido a la geografía de la zona y a los nefastos resultados de las incursiones patriotas en los últimos años. Bolívar decidió que lo más inteligente no era barrer a los realistas desde Nueva Granada hasta llegar a Quito, sino embarcarse en Buenaventura para desembarcar en Guayaquil aprovechando los buenos resultados de la revolución, y de ahí atacar Quito en una especie de pinza envolviéndola desde el sur y desde el norte. Y por eso envió a Sucre en barco durante el mes de mayo, pidiéndole ayuda a la escuadra del Pacífico del gobierno de Chile, pero al final estos no colaboraron, y no porque no quisieran, sino porque en ese momento se encontraban combatiendo con la escuadra española, logrando salir airosos algunos barcos de esta última y pasando a rondar justo por la ruta que debían tomar los patriotas grancolombianos para llegar hasta Guayaquil y auxiliar a las tropas de Sucre. Bolívar consiguió reunir en Popayán un ejército de 3000 hombres luego de incorporar los restos de la división de Torres, y se puso en marcha con el objetivo de atravesar Pasto. El clima y la naturaleza enseguida empezaron a jugarle en contra al ejército patriota, que entre la selva, el territorio montañoso y las emboscadas de guerrillas conformadas por indígenas realistas habituados al lugar, se veían diezmados antes de alcanzar el objetivo. Era extremadamente complicado establecer una línea de suministros, y ni se diga las consecuencias desastrosas que resultaban cuando hombres agotados, poco habituados al clima, eran atacados por habitantes de la zona perfectamente nutridos y descansados. Las bajas empezaron el mismo día que empezó la marcha, sin siquiera combatir. Incluso Bartolomé Mitre señala que se llegaron a perder a más de 1000 hombres, a los que Bolívar tuvo que dejar en hospitales antes de cruzar el río Juanambú el 24 de marzo de 1822. Bolívar siguió avanzando, ahora con intenciones de rodear Pasto sin atravesarla y cruzar el río Guaitara para seguir avanzando hacia Quito, pero en el camino se dio cuenta de que una tropa realista de alrededor de 2000 hombres le trancaba el paso en la llanura de Bomboná. No podía irse por otro lado y retroceder no era una opción debido a las condiciones de la zona y a las guerrillas realistas. Y porque chido que se devuelve esa nuca, compadre. Bolívar había metido al ejército en una situación donde solo quedaba avanzar y arriesgarse a vencer o morir. A las 1400 horas del 7 de abril de 1822, el general Valdés inició el ataque con un batallón de 600 hombres, forzando a retroceder a los realistas. A las 1530 horas cargaron contra el centro realista y cruzaron el puente hasta las colinas desde donde les disparaban. El ataque fue tan mortífero que buena parte de la tropa fue herida de gravedad, incluido el propio general Torres. Los batallones Bogotá y Vargas bajaron por la quebrada de Cariaco y los altos mandos Joaquín París y Pedro Antonio García resultaron heridos. Alrededor de las 1730 horas, el batallón vencedor subió hasta las posiciones enemigas, mientras que los batallones Bogotá y Vargas ejecutaron un ataque en conjunto. El Rifles atacó el flanco derecho y los patriotas utilizaron las bayonetas para subir por las rocas y asaltar las trincheras realistas. Para este punto ya había anochecido y las tropas combatían solo con la luz de la luna. Durante la noche empezó a llover y la retirada realista terminó a las 200 horas del 8 de abril, enterándose Bolívar de la victoria justo a medianoche. Si hubiera que describir la batalla de Bomboná en una sola palabra, esa, sin duda, sería heroica. Ambos ejércitos contaban con alrededor de 2000 hombres. Sin embargo, el patriota tuvo 115 muertos y 343 heridos, mientras que las bajas realistas entre muertos y heridos no llegaban ni a 250. La cosa está en que, al haber logrado dominar la parte alta del campo de batalla, la defensa realista era ahora prácticamente imposible, pero los patriotas tampoco tenían cómo atacar, viéndose obligado Bolívar a ofrecerle una negociación al coronel Basilio García, que al principio se negó. El Libertador se vio obligado a replegarse a Patía y organizar un nuevo ejército de 2000 hombres, ofreciéndole a Basilio García ya no un armisticio, sino una capitulación,
Y como ya había llegado a Pasto la noticia de la victoria patriota definitiva en Quito, García terminó cediendo en contra de la voluntad de los propios pastusos que querían continuar con la guerra. Pero ya va, ¿cuál victoria patriota en Quito? Volvamos un momento con Sucre. Sucre había llegado a Guayaquil en agosto con 1000 mosquetes, 50.000 cartuchos de mosquete, 8000 pedazos de pedernal, 500 sables y 100 pares de pistolas con el objetivo de tomar Quito e incorporarla a la Gran Colombia. Apenas llegó, se puso a las órdenes de Olmedo y le pidió permiso para proceder con el ataque a Quito, a lo que Olmedo dijo que sí, así que Sucre desplegó el ejército alrededor de Babahoyo, listo para empezar cuando hiciera mejor clima. Pero ante la proximidad de los realistas, se envió a Mires a atacar a Francisco González, produciéndose la batalla de Yaguachi el 19 de agosto de 1821, con un saldo de 40 bajas para los patriotas y 480 para los realistas, ocasionando que Aymerich se devolviera a la sierra mientras Sucre le seguía, tomando Guaranda el 2 de septiembre, lugar que usaron como base para partir nuevamente hasta Huachi, donde se encontrarían ambos ejércitos por segunda vez, siendo derrotados nuevamente los patriotas que sufrirían 800 bajas, quedando completamente destruida la infantería, obligando a Sucre a suspender la campaña temporalmente, reuniéndose en Babahoyo con los dispersos, formando un batallón colombiano de 500 plazas y firmando un armisticio de 90 días con el coronel Tolrá. En agosto llegaba a Puerto Cabello Juan de la Cruz Mourgeón, que tras la muerte de Sámano había sido nombrado capitán general de Santa Fe, con la posibilidad de convertirse en virrey de Nueva Granada si reconquistaba el territorio. Pero no podía empezar por Venezuela porque ya había sido liberada el 24 de junio de 1821 en la batalla de Carabobo. Puerto Cabello era el último bastión realista, así que se fue a Panamá y de ahí se embarcó nuevamente hasta llegar a Atacames, en la costa del actual Ecuador, cerca de la desembocadura del río Esmeraldas, desde donde marchó hasta Quito, a donde llegó el 24 de diciembre de 1821, quedándose de cierta manera encerrado, porque al norte tenía la República de Colombia original, al sur al Perú de San Martín, al este a Brasil, de quien también vendría haciendo falta hablar por cierto, y al oeste al Pacífico, desde donde había llegado, pero ya no podía regresar a España desde Panamá porque, tras su partida del Istmo, los panameños se independizaron y se incorporaron a la Gran Colombia. De nuevo, ya tengo un video sobre eso. El armisticio con Sucre no fue ratificado por Aymerich ni tampoco por Mourgeón, tomando la decisión de no permanecer en inacción durante el invierno y atacar las provincias de Cuenca y Loja, para tener una base de operaciones más sólida que hiciera frontera directa con Perú. Mientras tanto, Bolívar enviaba a Guayaquil algunos refuerzos desde el Chocó, pero resuelto a continuar con la campaña de Pasto, no podía hacer mucho más. Por otro lado, desde su llegada a Guayaquil, Sucre le había estado insistiendo a San Martín para que enviara tropas que colaboraran con la campaña, de la misma forma que hicieron los guayaquileños cuando se independizaron, solicitando ayuda tanto a Perú como a la Gran Colombia. Pero Sucre ni siquiera estaba pidiendo tropas argentinas, chilenas o peruanas, sino la devolución del batallón Numancia, compuesto casi enteramente por venezolanos. ¿Se acuerdan del batallón Numancia del que hablamos en el video pasado? Bueno, luego de que los venezolanos Miguel de Letamendi, León de Febres Cordero y Luis Urdaneta intentaran voltearlo sin éxito, siendo deportados a Guayaquil e iniciando la revolución que le daría la independencia a la provincia, hubo una segunda intentona, esta vez comandada por el venezolano Tomás de Heres y el chileno Ramón Herrera, volteando el batallón al bando patriota, que, como en ese momento estaba en Perú, se puso bajo las órdenes de San Martín. De nuevo, Sucre lo que estaba pidiendo era la devolución de un batallón nacido en Venezuela y conformado casi enteramente por venezolanos. No estaba pidiendo tropas extranjeras. La cosa es que, tras el desastre del comandante rioplatense José Gabriel García Gómez en la batalla de Tanizagua, San Martín había retirado a la mayoría de sus hombres de Guayaquil, ordenándole al general Arenales, que en ese momento era presidente del departamento de Trujillo, mover tropas a la frontera con Quito. San Martín finalmente dio la orden de intervenir, pero Arenales declinó el mando, siendo reemplazado por el coronel Andrés de Santa Cruz, llegando a un convenio en enero de 1822 en el que los sueldos y las bajas de la división compuesta entre 1.300 y 1.500 hombres, en compensación por el batallón Numancia, quedaban a cargo de Colombia. Por cierto, dentro de estas tropas estaba el general Tomás de Heres, que se había visto envuelto en una supuesta conspiración para deponer a San Martín debido a su inacción frente a los realistas, así que le quitaron el mando del batallón Numancia y lo enviaron al norte.
El 9 de febrero, las tropas de Santa Cruz llegaron a Saraguro y se pusieron bajo las órdenes de Luis Urdaneta y Antonio José de Sucre, formando el Ejército Unido Libertador, donde por primera vez combatían mano a mano los llaneros de Venezuela y la Nueva Granada, junto a los gauchos de las Pampas argentinas, contando también con la presencia de soldados provenientes de Perú, Quito, Guayaquil y Chile, sumándose un batallón proveniente de Panamá poco después. En su marcha, la división ya había liberado la provincia de Loja el 20 de enero sin necesidad de combatir, y lo mismo pasó cuando el Ejército Unido llegó a Cuenca el 20 de febrero. A principios de marzo llegó una orden del Protectorado del Perú para deponer a Santa Cruz, nombrando a De la Mar en su lugar y ordenando al ejército que había enviado retornar al Perú. El 2 de abril Sucre se reunió con Santa Cruz y este respondió convocando una junta de guerra que decidió continuar con la campaña desobedeciendo al Protectorado. Por suerte, San Martín a los pocos días se dio cuenta de lo absurda que fue la decisión y el 12 de marzo había anulado la orden. El Ejército Unido, comandado por Sucre, avanzó desde Cuenca, y Aymerich respondió enviando 1500 hombres bajo el mando del coronel Nicolás López a defender Riobamba. Ambos ejércitos se encontraron el 21 de abril de 1822 en una acción donde destacó el comandante argentino Juan Galo Lavalle, al mando de un escuadrón de 96 hombres del Regimiento de Granaderos a Caballo creado por San Martín. Posteriormente, por esta acción, Bolívar les daría el título de Granaderos de Riobamba. En la batalla se enfrentaron entre 1500 infantes y 196 jinetes del lado patriota contra 1700 infantes y 400 jinetes del lado realista. El saldo fue de 2 muertos y 20 heridos en el ejército patriota, mientras que los realistas tuvieron 40 heridos y sufrieron 52 muertes. Los realistas se replegaron sobre Quito, mientras los patriotas avanzaban entre los valles y las laderas de los volcanes, llegando al Valle de los Chillos al sur de Quito para el 17 de mayo. Hoy está dentro de la ciudad porque evidentemente ha crecido bastante desde el siglo XIX, pero para ese momento eso era el sur de Quito, eso todavía no formaba parte de la ciudad. La ciudad era impenetrable por el sur, así que Sucre decidió maniobrar por el flanco derecho de los realistas, trasladándose al norte de la ciudad, mientras cortaba a la vez las comunicaciones con Pasto, siguiendo las faldas del volcán Pichincha, donde los dos ejércitos se vieron las caras el 24 de mayo de 1822. El coronel Olazábal, al mando del batallón número 2 del Perú, abrió fuego contra los realistas durante media hora hasta agotar munición, siendo relevado por el batallón número 4. Así fueron también entrando en línea los batallones colombianos hasta agotar munición, y mientras el enemigo se acercaba, fue detenido gracias a una carga de bayoneta del batallón colombiano Paya. Los realistas flanquearon a los republicanos por la izquierda mientras ganaban altura, siendo detenidos por el batallón Albión, rematando a los Córdoba con un ataque desde el centro sostenido por compañías del Albión, obligando al ejército realista a retirarse al interior de Quito. En Pichincha, los aproximadamente 3000 realistas perdieron a 1260 hombres hechos prisioneros, hubieron 190 heridos y sufrieron 400 muertes. Mientras que los 2900 patriotas apenas sufrieron 200 muertes y tuvieron 140 heridos. Aymerich capituló entregando las fortalezas, tropas y armamento el 25 de mayo de 1822. El acto final del Imperio Español en Ecuador se dio cuando izaron la bandera por última vez en una ceremonia en el Fortín El Panecillo, y así la ciudad que en unas décadas más tarde iba a convertirse en la capital de Ecuador se librará por tercera vez y para siempre de la presencia realista mientras se llenaba de banderas tricolor. ¿Qué pasó con los cabecillas? Bueno, Aymerich se exilió en Cuba con su familia y Morgión había muerto en abril debido a las heridas que le produjo haberse caído de su caballo en la sierra. No presenció ni Riobamba ni Pichincha. Ahora volvamos con Bolívar. Al enterarse de todo esto, Basilio García accedió a negociar una capitulación con Bolívar en contra de la voluntad de los propios pastusos, viéndose obligado a intervenir el obispo de Popayán pidiéndoles deponer las armas. La capitulación se firmó el 8 de junio de 1822, mismo día en el que Bolívar entró triunfante en Pasto. Se reconoció el derecho de los capitulados a no tomar partido contra su voluntad en favor de Colombia, ni de ser forzados a integrar el ejército de la República, pudiendo mantener su organización de milicias independientes en sus respectivos distritos, sin poder ser obligados a salir de su territorio. Aquí tuvo lugar un episodio que me parece bastante tragicómico, y es que los pastusos pusieron como condición que no hubiese la más mínima alteración en cuanto a la sagrada religión católica apostólica romana y a lo inveterado de sus costumbres, a lo que Bolívar respondió que la República de Colombia se gloriaba de estar bajo la protección de la religión de Jesucristo y que no cometería jamás el absurdo de alterarla. ¿Por qué esto me parece tragicómico? Porque me da a entender que los pastusos ni siquiera sabían contra quién estaban peleando,
empezando. La gesta de independencia hispanoamericana no era la Revolución Francesa, donde se ponían a perseguir curas y encerrar católicos. La aplastante mayoría de nuestros próceres compartían una misma fe que fue traída a América desde España, incluido el propio Bolívar, católico desde niño, a pesar de las mentiras que han dicho de él personas de uno y otro bando. Esta gente estaba arriesgando su vida por la religión verdadera, cosa que me parece bastante digno de admirar, pero lamentablemente estaban peleando con uñas y dientes contra una amenaza que solo existía en sus cabezas, e iban a terminar pagándolo bastante caro. Desde las riberas del Orinoco hasta los Andes del Perú, el Ejército Libertador, marchando de triunfo en triunfo, ha cubierto con sus armas protectoras toda la extensión de Colombia. Participad del océano de gozo que inunda mi corazón, y elevad en los vuestros altares al Ejército Libertador, que ha dado gloria, paz y libertad. El 15 de junio, Quito comenzó los preparativos para recibir al Libertador, decorando la ciudad con arcos triunfales, banderas y gallardetes, poniendo especial empeño en la Plaza Mayor. El 16 de junio por la mañana, la ciudad abarrotada vio entrar a Bolívar montado en un caballo blanco y seguido de 600 jinetes que componían su oficialidad. Se dirigieron a la plaza bajo gritos de ¡Viva Bolívar! ¡Viva nuestro Libertador!, capaces de escucharse sobre la música que tocaban bandas quiteñas, mientras la gente se acercaba para tocarlo. Y cuando llegó a la esquina diagonal del Palacio del Obispo, cayó sobre él una corona de laureles que alguien había lanzado desde un balcón. Alzó los ojos y vio por primera vez a Manuela Sáenz, quien en algunos años se ganaría el título de Libertadora del Libertador, y haría decir a Bolívar: me has hecho idólatra de la humanidad hermosa. Dos jóvenes quiteñas coronaron de laureles a Bolívar, y del brazo de don Juan Larrea llegó Manuelita hasta el Libertador, y según Indalecio Líbano Aguirre, bailaron tendidamente toda la noche. Quito ya estaba incorporada de facto a la República de Colombia, ahora solo quedaba Guayaquil, a donde llegó Bolívar el 11 de julio de 1822 y entró más o menos de la misma forma que había entrado en Quito, incorporándola de facto también el 13 del mismo mes, al ver que ni la Junta de Gobierno ni la población local tenían la más mínima idea de lo que querían hacer con la provincia, pero eso ya lo conté a detalle en el video anterior. Bolívar escribiría a San Martín: tengo la mayor satisfacción al anunciarle a vuestra excelencia que la guerra de Colombia está terminada y que su ejército está pronto a marchar a donde quiera que lo llamen sus hermanos, y muy particularmente a la patria de sus hermanos del sur, a quienes por tantos títulos debemos preferir como los primeros amigos y compañeros de armas. Y así cerramos este capítulo no solo de la historia de Ecuador, sino de Venezuela, la actual Colombia y Panamá. El 13 de julio de 1822 quedó consolidada en Guayaquil aquella unión entre la Nueva Granada y Venezuela decretada a las orillas del Orinoco en 1819. 2 años y medio de lucha incansable llevaron a los patriotas hasta este gran punto, pero la cosa no acababa aquí. Buena parte del Perú seguía bajo dominio realista, y en el norte de Colombia, a finales de 1821, Francisco Tomás Morales y Miguel de la Torre iniciaron su campaña de Occidente con el propósito de retomar las provincias con costa en el Caribe al occidente de Puerto Cabello. De lo de Perú vamos a estar hablando más adelante, luego de que veamos a detalle las independencias del sur, y de la campaña de Occidente ya hablé en el video anterior de esta serie. La próxima etapa de la guerra, que compete específicamente a la República de Colombia original, no es una invasión de un ejército realista, sino una rebelión en la casi inexpugnable ciudad de Pasto, iniciada por un hombre cuyo tío había aterrorizado a Venezuela en años anteriores, y que, como un fantasma en busca de venganza, enviaría de vuelta a su estirpe con el propósito de destruir el proyecto de sus vencedores a manos de Benito, Remigio, Boves. Aunque por ahora lo que nos queda es ver cómo los dos hombres más grandes del continente se reunieron en Guayaquil para sellar el destino de la América hispana, y con ello cerrar nosotros este mes de la patria 2025. Sin nada más que añadir, si les gustó el video por favor háganmelo saber en los comentarios y díganme de qué otros temas les gustaría que hable en el canal. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos a cambio de una pequeña colaboración mensual. También muchas gracias a mi gran amigo el señor John Ángel Sánchez Utrera por hacer la miniatura de este video. Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho, suscríbete también a mi canal secundario y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.